estimados compañeros y tutores. Mi nombre es Samir González Muñoz, estudiante de Administración de Empresas de los CEDES del banco. Como bien es cierto, pues estamos haciendo aquí ya la explicación de los conceptos de antropología. Como dice la guía, los antropólogos coinciden en afirmar que la cultura debe ser entendida como un concepto integral que engloba y caracteriza aspectos comunes de formas y comportamientos propios de los seres humanos. El comportamiento humano es producto del aprendizaje. Por tanto, los seres humanos tienen la capacidad de crear culturas. Según Bourdieu, la cultura es antes que nada hábitos. Es decir, la cultura actuada y vivida desde el punto de vista de los actores, de sus prácticas. En conclusión, la cultura realmente existen operantes es la cultura que pasa por las experiencias sociales y los mundos de vida de los actores en interacción. La diferencia subyace entre cultura y sociedad radica en que la cultura es el modo de vida de un pueblo, entre otras creencias, prácticas tangibles e intangibles, etc. La sociedad está representada en algo completamente tangible, en el conjunto de individuos que siguen un mismo modo de vida motivados por conseguir unas metas, objetivos, manteniendo una serie de relaciones interpersonales. Existe esculturación. Existen cuando la cultura de una sociedad permanece casi igual, sin que cambie de generación en generación. Es un aprendizaje consciente e inconsistente por medio del cual la generación más joven adquiere los conocimientos sociales, etcétera, etcétera, de las generaciones mayores, es decir, los indígenas. Relativismo cultural es el hecho de que cada cultura posee rasgos comunes con los demás, por lo que a la vez sea diferente de cualquier otra y por tanto la hace única. Ejemplo, hablar con la boca llena en Colombia es sinónimo de mala educación. En España, sin embargo, es normal. Etnocentrismo es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de la gente de acuerdo con el conjunto de normas de culturas propias, valorar su propia cultura por encima de los demás. Ejemplo claro, conceptos sobre la calidad de la educación de los habitantes de los países en desarrollo respecto a los habitantes de países en vía de desarrollo. En cuanto a los enfoques, me permito explicar el enfoque difusionista. Existe un desarrollo paralelo entre culturas, civilizaciones. El desarrollo de las culturas depende en gran medida de la difusión cultural, que es un proceso complejo que supone selección y asimilación de elementos culturales, un proceso de intercambio. Al producirse un contacto entre dos culturas, se establece un intercambio de rasgos asociados que pasan a formar parte de la cultura que los ha tomado en calidad de préstamo. Por préstamo cultural se entiende el traspaso de elementos culturales a través de procesos selectivos, luego del cual los rasgos que más se adaptan a la cultura son asimilados de modo tal que hasta se transforman incluso su función.
La interrelación entre los fenómenos culturales es de suma importancia para el desarrollo cultural de los pueblos. Enfoque histórico. El desarrollo de la cultura es autónomo de la raza y el lenguaje. No existe una cultura general o global. Cada cultura sigue un camino único y particular, y para entenderla hay que estudiarla por separado. Las culturas son productos de múltiples y complejos procesos históricos. No existen irregularidades en la evolución de culturas. Las distintas culturas tienen el mismo valor. Enfoque funcionalista. La cultura es un patrimonio instrumental del hombre y la sociedad para satisfacer las necesidades. Las culturas no son de una mera agregación de elementos, sino un conjunto integrado de todo el elemento inseparable, interconectado con funciones específicas. Toda cultura tiene una forma, una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el equilibrio, hacia el desequilibrio y el cambio. Existe una interconexión funcional entre cultura y sociedad. Al fin de la cultura es que la vida social funcione. Una cultura es una respuesta que satisface las necesidades biológicas y psicológicas humanas. Por ello, la diversidad cultural se presenta como diferentes formas de respuesta. El enfoque evolucionista. Taylor, la existencia de diferencia entre culturas debe explicarse o interpretar como el grado o fase de desarrollo de la evolución de la misma. Ejemplo, podemos ver si en estos tiempos Colombia está en una etapa, en una era de salvajismo, barbarie o la civilización. Entonces, esa sería mi presentación. Muchas gracias.